Hoy no estoy hablando con todos, estoy hablando con un grupo muy específico que la Biblia llama los escogidos. Son aquellos que llevan dentro de sí un propósito eterno, algo que ya estaba escrito antes incluso de que nacieran. En la palabra de Dios, en Jeremías 1:5 está escrito: antes de formarte en el vientre, yo te elegí. Antes de que nacieras, te aparté. Esto no es solo poesía, es un recordatorio de que hay personas que fueron marcadas desde el principio, llamadas para vivir algo diferente. Y es para esas personas que este mensaje fue preparado. Tal vez alguna vez has sentido que no encajas, que siempre hay una resistencia contra ti, que la vida parece probarte más que a los demás. O quizá te has dado cuenta de que ciertas cosas espirituales te mueven de una forma que no mueven a la mayoría. Esas pueden ser pistas, señales de que llevas dentro de ti la marca del Dios vivo. Pero atención, este contenido no es para curiosos. No es para quien viene aquí solo por interés o para buscar respuestas rápidas y superficiales. Si no sientes conexión con lo que voy a decir, puede ser que este mensaje no sea para ti. Y está bien. Ahora, si algo dentro de ti arde cuando escuchas estas palabras, si tu corazón se acelera, si sientes que de alguna manera te estoy hablando directamente, entonces escucha hasta el final de esta serie, porque hay revelaciones que solo quien es escogido podrá entender. En lo largo de este camino, voy a revelar señales que apuntan quiénes son los 144,000 mencionados en las Escrituras. Señales que no son obvias, pero que se repiten en la vida de aquellos que fueron separados para un propósito mayor. Esas señales son espirituales, muchas veces invisibles para el mundo, pero claras para quien lleva el sello de Dios. Y mira, necesito darte una advertencia. Si tú eres uno de los escogidos, no esperes facilidad. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las fuerzas espirituales del mal. Esto significa que si sientes que la vida es una batalla constante, es porque hay algo en ti que incomoda al reino de las tinieblas. Y justamente de eso vamos a hablar en los próximos capítulos. Te voy a mostrar, uno por uno, 10 señales secretas que revelan la identidad de los escogidos. Y si prestas atención, puede ser que descubras hoy que nunca estuviste solo, que existe un propósito para cada lágrima, cada lucha y cada victoria en tu vida. Pero calma, iremos con tranquilidad paso a paso porque cada detalle importa. Hoy solo quiero que sepas, este no es solo otro video de YouTube. Es un llamado, una convocatoria para aquellos que ya fueron marcados desde el principio. Así que prepara el corazón, abre los oídos, porque a partir de ahora comenzaremos a caminar por un sendero que solo quien es escogido puede recorrer. Antes de seguir, aprovecha y deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta serie. Y escribe aquí en los comentarios una afirmación de fe. Yo soy un escogido. Eso fortalecerá nuestra comunidad y mostrará que estás caminando con nosotros. Ahora que ya entendiste para quién está dirigida esta palabra, entremos en el primer gran punto, la identidad divina de los escogidos.
Mucha gente pasa toda su vida sin descubrir quién realmente es. Crece escuchando etiquetas, críticas, opiniones ajenas y termina creyendo que su identidad es lo que los demás dicen. Pero cuando hablamos de los escogidos, la historia es completamente diferente. En la palabra de Dios, en Jeremías 1:5, está escrito: antes de formarte en el vientre yo te elegí, antes de que nacieras te aparté. ¿Percibes el peso de eso? Antes incluso de que dieras tu primer respiro en este mundo, Dios ya tenía un plan. Ya eras conocido, ya estabas marcado. Eso significa que tu identidad no se construye solo por el ambiente en el que naciste, ni por las decisiones que has tomado hasta ahora. Hay algo dentro de ti que va mucho más allá de eso. Una marca espiritual que te separa para un propósito eterno. Y es justamente ahí donde vive la diferencia. Los escogidos cargan esa sensación extraña de no pertenecer totalmente a este mundo. Es como si vivieran entre dos lugares: el mundo físico con todas sus exigencias y el mundo espiritual que los llama constantemente. Por eso, quizá alguna vez sentiste que no encajabas en las conversaciones comunes, en los ambientes donde todos parecen cómodos, pero tú no. Es porque tu corazón fue diseñado para otra frecuencia, para algo más grande. Esa identidad divina también explica por qué muchos escogidos atraviesan crisis existenciales más fuertes que los demás. Mientras la mayoría se conforma con respuestas simples, el escogido siempre pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y esa incomodidad, esa inquietud, no es un defecto, es un llamado. Es Dios tocando tu alma, recordándote que no estás aquí por casualidad. Otro detalle importante: quien es escogido generalmente carga un fuerte sentido de justicia. Puede ser que no soportes ver injusticias, falsedades o manipulaciones. Puede ser que incluso hayas sufrido por posicionarte, por no aceptar mentiras o caminos torcidos. Eso también es una señal de tu identidad, porque lo que está dentro de ti no soporta aquello que es contrario al corazón de Dios. Y mira bien, no se trata de perfección. No es que el escogido sea un superhéroe sin fallas. Al contrario, muchas veces se equivoca, cae, tropieza. Pero la diferencia es que dentro de él siempre existe una llama que lo llama de vuelta. Aun cuando intenta huir, aun cuando se desvía, algo lo atrae nuevamente al camino. Eso es identidad. No es una religión que obliga, no es un predicador que exige. Es una voz suave, pero firme, que no te deja olvidar quién eres. Cuando hablamos de identidad divina, también hablamos de propósito. Tal vez aún no tengas total claridad ahora, pero hay una misión reservada solo para ti. Y aquí está la parte más poderosa. Nadie más puede ocupar tu lugar. Fuiste escogido porque llevas algo único, y ese algo no puede ser copiado. Por eso, cuando intentas compararte con los demás, siempre sientes que falta algo. Es porque tu medida es otra. El molde de tu vida no fue hecho según el patrón humano, sino por el propio Creador. Así que, si te sientes fuera de lugar, si has pensado que eras demasiado extraño o diferente, quizás sea precisamente porque no naciste para mezclarte, sino para destacarte. Tu identidad no es un accidente. Fue escrita mucho antes de que existieras.
Y en cada episodio de esta serie te darás cuenta de que esa identidad no es solo un título bonito. Se manifiesta en señales claras, en experiencias, en batallas, en marcas que revelan quiénes son realmente los escogidos. Ahora que ya hablamos de identidad divina, llegó el momento de dar un paso adelante. Esa identidad no se queda solo en el terreno de las ideas, sino que se manifiesta en señales muy reales en la vida de quien lleva el sello de Dios. Son señales que muchas veces aparecen desde temprano y acompañan a la persona a lo largo del camino, revelando que hay algo más grande guiando su historia. La primera señal es la sensación persistente de separación. Muchas personas pueden no entenderlo, pero quien es escogido siente en lo más profundo que no encaja completamente en este mundo. Es como estar en medio de una multitud y aún así sentirse fuera de lugar. Desde niño puede ser que ya lo hayas sentido. Mientras otros se conformaban con cosas comunes, dentro de ti existía siempre un vacío, una inquietud, casi una nostalgia de un lugar que nunca conociste. Eso no es aislamiento, no es un problema de personalidad, es un llamado. Jesús ya decía que los suyos no eran del mundo, aunque vivieran en él. Esa sensación de no pertenecer es uno de los primeros indicios de que hay algo diferente en ti. La segunda señal aparece en forma de pruebas repetidas que moldean el carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las batallas de tu vida parecen más pesadas o se repiten como si estuvieras atrapado en ciclos? Pues sí, el escogido es pulido como el oro en el fuego. Cada lucha, cada caída y cada nuevo comienzo tienen el propósito de fortalecerte, madurarte y prepararte para algo mayor. Mientras muchos viven vidas aparentemente tranquilas, tú enfrentas tormentas constantes. Y eso no es mala suerte, es entrenamiento. La Biblia dice en Romanos 5 que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Es decir, nada es en vano. Cada dolor deja un aprendizaje y cada dificultad es un ladrillo que construye la persona que necesitas llegar a ser para cumplir tu propósito. La tercera señal es el compromiso con la verdad, aun cuando cuesta caro. Quien es escogido no puede vivir mucho tiempo en la mentira. Puede tropezar, puede equivocarse, pero tarde o temprano la verdad se impone. Tal vez ya hayas perdido amistades, oportunidades o incluso relaciones, porque no aceptaste vivir de apariencias. Tal vez hayas sufrido críticas por defender la justicia. Eso duele, pero también revela quién eres. Dentro de ti hay una brújula espiritual que simplemente no te permite callar ni seguir el flujo cuando todo apunta al error. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es exactamente esa libertad la que marca la vida de los escogidos, aun cuando el precio a pagar sea alto. Estas tres primeras señales, la sensación de separación, las pruebas repetidas y el compromiso con la verdad, son como un despertar. Muestran de manera clara que hay algo diferente en tu ADN espiritual. Y si ya te has identificado con alguna de ellas, es porque esa identidad divina ya se manifiesta en ti. Pero esto es solo el comienzo.
Vamos a hablar de señales aún más profundas, frutos y dones que brotan en la vida de los escogidos y que dejan ver con mayor intensidad la presencia de Dios guiando sus pasos. Otra señal muy presente en la vida de los escogidos es el fruto de justicia y compasión que brota sin que la persona siquiera se dé cuenta. No importa dónde esté, el escogido tiene una tendencia natural a preocuparse por los demás, a defender lo que es correcto, a sentir empatía por el dolor ajeno. Muchas veces hace el bien sin esperar reconocimiento, sin necesitar que alguien lo vea o lo aplauda. Es como si esa disposición formara parte de su propia esencia, y es exactamente eso. La esencia de alguien que fue separado por Dios siempre se revela en actitudes que reflejan su corazón. Esa compasión no es solo una característica de personalidad, sino una señal de que dentro de ti hay una llama encendida que te impulsa a actuar de manera diferente a lo común. Otro punto importante es la aparición de dones espirituales en momentos específicos de la vida. Quien es escogido, en algún momento se da cuenta de que hay habilidades que no provienen de sí mismo, sino que surgen cuando son necesarias. Puede ser un discernimiento agudo, una palabra que llega justo en el momento indicado, un consuelo inesperado, una oración que trae paz a alguien, o incluso una visión más clara de situaciones que para otros son confusas. Estos dones no son permanentes como un talento humano que se entrena. Se manifiestan en temporadas, en momentos donde Dios quiere usar a la persona como instrumento. A veces pueden causar extrañeza, porque no son fruto del esfuerzo, sino de la gracia. Y aunque el escogido trate de ignorarlos, los dones vuelven a aparecer, porque forman parte de su identidad. Existe además una señal más sutil, pero igual de poderosa: el eco interior que advierte contra los caminos fáciles. El escogido puede ser tentado, puede sentirse atraído por atajos o soluciones rápidas, pero dentro de él hay una voz que lo incomoda y no le permite seguir en paz. Es como un freno invisible, una advertencia que dice: este no es tu camino. Muchas veces esa voz impide tomar decisiones que parecerían más ventajosas o más simples, y eso puede generar frustración en el momento. Pero mirando atrás, se entiende que fue precisamente esa resistencia interior la que evitó caídas mayores. Ese eco no es miedo ni inseguridad, es dirección divina. Es la prueba de que existe una brújula espiritual operando dentro del escogido, guiando sus pasos y alejándolo de lo que podría comprometer su misión. Estas señales revelan que ser escogido no es solo llevar un título, sino vivir diariamente una experiencia diferente, marcada por frutos, dones y una sensibilidad espiritual que no puede explicarse con términos humanos. En la vida de los escogidos hay un patrón que casi siempre se repite: la prueba por la oposición. Este es uno de los signos más dolorosos y al mismo tiempo más reveladores. Quien ha sido separado por Dios inevitablemente atrae resistencia. No es porque busque el conflicto, sino porque su sola presencia incomoda. Muchos escogidos relatan enfrentar ataques espirituales constantes.
No se trata solo de problemas comunes, sino de una guerra invisible que se manifiesta en sueños perturbadores, en luchas internas intensas, en tentaciones más fuertes de lo habitual. Hay momentos en que puertas que estaban abiertas, de repente, se cierran. Situaciones que parecían prometedoras se desmoronan sin explicación lógica. Esa sensación de estar siempre bajo ataque no es imaginación, es resultado del peso espiritual que el escogido carga. Cuanto mayor es el propósito, mayor es también la resistencia que se levanta contra él. Otro punto característico es la pérdida o el abandono. Muchos escogidos pasan por fases en las que personas importantes salen de su vida, relaciones se rompen o apoyos desaparecen justo cuando más los necesitan. Esas pérdidas no ocurren para destruir, sino para purificar. Eliminan el exceso, rompen dependencias y obligan al escogido a apoyarse solo en Dios. Es doloroso sentir la soledad, pero en el fondo es ahí donde el carácter se fortalece y la fe madura. El escogido aprende a caminar incluso cuando parece estar solo y descubre que no era abandono, sino preparación. También es común experimentar oposición dentro del propio entorno espiritual. Muchas veces, la crítica más dura no viene de quien está lejos, sino de personas que deberían ser aliadas. El escogido puede ser malinterpretado, acusado de intenciones que no tiene, rechazado incluso dentro de su propia comunidad de fe. Este dolor es especialmente difícil porque hiere en un lugar sensible, pero también confirma la diferencia del llamado. La verdad es que la luz siempre expone las sombras, y eso incomoda. Esas experiencias de ataque, pérdida y rechazo no son señales de fracaso. Al contrario, son indicios de que el escogido está caminando por el sendero correcto. Cada oposición revela el valor de lo que él carga. Si la lucha es grande, es porque la misión también lo es. Hay una señal que se destaca sobre todas las demás y que muchas veces pasa desapercibida porque no se trata de algo externo, sino de una experiencia interior. Este es el 10º signo, la paz sobrenatural en medio de la tormenta. A diferencia de la tranquilidad que el mundo ofrece, que depende de circunstancias favorables, esta paz se manifiesta precisamente en los momentos más difíciles. Es cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, pero dentro de ti hay una certeza inquebrantable de que no estás solo. Este signo no significa ausencia de luchas, porque el escogido sigue enfrentando batallas intensas, dolores y pérdidas. La diferencia es que en medio del caos hay algo que lo sostiene, un sello invisible que impide que su corazón se rinda al desespero. Mientras otros se derrumban, el escogido descubre dentro de sí una fuerza que no proviene de su voluntad, sino de la presencia del Dios vivo, confirmando que, a pesar de las circunstancias, la victoria ya está asegurada. Esa paz es como un sello silencioso. Quien la experimenta sabe que no se trata de optimismo ni de ilusión, sino de una seguridad real que trasciende la lógica. Puede ser que por fuera la vida esté en pedazos, pero por dentro existe un refugio firme. Es en ese punto donde el escogido percibe con claridad
que su identidad está sellada, porque esa paz no puede fabricarse. Es un don de Dios. Pero para mantener activo ese sello y no perderse entre las distracciones, es necesario cultivar prácticas espirituales que fortalezcan el corazón. La oración constante, aunque sencilla, pero hecha con sinceridad, es una de las herramientas más poderosas. El estudio de la palabra alimenta la mente y alinea el espíritu con la verdad. El ayuno, cuando se practica con propósito, aparta el ruido del mundo y abre espacio para escuchar la voz de Dios y la comunión con personas que también buscan el mismo camino ayuda a no desanimarse ante las dificultades. Este 10º signo muestra que el llamado de los escogidos no es solo sobrevivir a las batallas, sino llevar dentro de sí la marca de quien ya fue apartado. La paz en medio de la tormenta es el testimonio silencioso de que la presencia de Dios es real y de que, a pesar de todo, el propósito sigue firme. Para entender los signos de los escogidos, nada mejor que observar cómo se manifiestan en la vida real. Muchas veces la teoría suena distante, pero cuando miramos historias concretas, todo se vuelve más claro. Es común que estas experiencias no aparezcan como grandes milagros visibles, sino como situaciones sutiles que con el tiempo revelan una presencia espiritual constante. Muchos escogidos relatan haber pasado por momentos en que todo parecía imposible, pero de alguna forma siempre encontraban una solución o una orientación en el momento exacto. Puede haber sido un consejo inesperado, una palabra de aliento de alguien desconocido, o incluso una sensación interna que los impulsó a actuar correctamente. Esas pequeñas señales pueden parecer detalles aislados, pero al verlas en conjunto, muestran un patrón. Hay una mano guiando a quienes fueron separados. También es común que los escogidos sean llamados a servir sin esperar reconocimiento. Ayudan a personas desconocidas, invierten tiempo y energía sin recibir nada a cambio. Y aún así, continúan movidos por una convicción interna. Esa disposición, esa capacidad de actuar por el bien sin buscar gloria, es una señal clara de que el corazón está alineado con el propósito divino. Es un don que se manifiesta naturalmente, como si la persona no pudiera actuar de otra manera. En otros casos, el llamado aparece a través de pruebas. Personas que llevan los signos a menudo enfrentan pérdidas, rechazos y dificultades que parecen injustas, pero que en realidad funcionan como pruebas para fortalecer su fe y su carácter. Muchos, al mirar atrás, reconocen que esos momentos difíciles fueron decisivos para desarrollar una confianza más profunda en Dios y para comprender que cada experiencia tenía un propósito. Otra característica constante en la vida de los escogidos es la sensibilidad espiritual que se va agudizando con el tiempo. No se trata solo de presentimientos o intuiciones humanas, sino de una conexión genuina con lo invisible. El escogido comienza a percibir cosas que otros no notan, ambientes pesados, palabras que no fueron dichas pero se sienten, presencias que inspiran paz o inquietud. Esa sensibilidad puede volverse una carga si no se equilibra, porque quien ve más también siente más. Por eso,
Muchos escogidos atraviesan periodos de cansancio espiritual o emocional. No es debilidad, es el resultado de una conciencia más profunda. Sin embargo, cuando aprenden a filtrar lo que perciben a través de la oración y la sabiduría, esa sensibilidad se transforma en una herramienta de discernimiento. El discernimiento es uno de los regalos más valiosos que recibe el escogido, porque le permite distinguir entre lo que parece y lo que realmente es. En un mundo lleno de apariencias y mentiras, poder sentir la verdad detrás de las palabras o las intenciones es un escudo espiritual. Con el tiempo, el escogido aprende a confiar en esa voz interior que le advierte, incluso cuando todo a su alrededor parece indicar lo contrario. Otra señal que confirma la elección divina es el deseo constante de transformación. Quien fue separado por Dios nunca se siente completamente satisfecho consigo mismo. Siempre hay una inquietud santa, una sensación de que puede ser más puro, más justo, más obediente. Esa inconformidad no proviene del orgullo, sino del espíritu que lo impulsa a evolucionar. Esa búsqueda continua es lo que diferencia al escogido del conformista. Mientras muchos se acomodan en una fe superficial, el escogido anhela profundidad. No se contenta con repetir oraciones. Quiere sentir la presencia. No quiere solo oír hablar de Dios. Quiere conocerlo personalmente. Ese deseo lo lleva a experiencias intensas, momentos de quebrantamiento y renovación. Y es precisamente en esos momentos de quebrantamiento donde la gloria divina se manifiesta con mayor fuerza. Muchos relatan haber sentido la presencia de Dios justo cuando estaban en su punto más bajo. Lágrimas, silencio, soledad y de repente una paz que cubre todo. Es en ese instante que el escogido entiende que no fue abandonado, sino moldeado. El moldeado de un escogido no es sencillo. Dios trabaja con precisión. Rompe, poda, reconstruye. Cada pérdida, cada rechazo, cada silencio tiene una función: eliminar lo que impide el crecimiento. Es como el fuego que purifica el oro. Solo después de pasar por el calor extremo, el metal revela su verdadero brillo. Así también sucede con el espíritu del escogido. Otra manifestación visible es la capacidad de inspirar a otros sin intentarlo. El escogido no necesita predicar para influir. Su manera de vivir ya comunica un mensaje. La forma en que enfrenta las pruebas, la serenidad con que responde al mal, la fe que demuestra en medio del dolor. Todo eso habla más fuerte que 1000 palabras. Personas a su alrededor comienzan a sentirse tocadas, aunque él no diga nada. Eso ocurre porque el escogido no porta solo un mensaje, porta una atmósfera. Donde llega cambia el ambiente. Su presencia puede traer paz, consuelo o incluso incomodidad en quienes no quieren confrontar la verdad. Esa es la evidencia de que el Espíritu actúa a través de él. Pero junto con esa influencia viene una gran responsabilidad. Cuanto más se eleva el escogido, más se vuelve blanco de ataques espirituales. No porque sea débil, sino porque su luz molesta a la oscuridad. Cuanto más brilla, más la sombra intenta apagarlo. Por eso, la vida espiritual del escogido necesita disciplina. No puede relajarse, no puede vivir distraído. El enemigo no ataca a quien está dormido.
ataca a quien está despertando. Por eso, mantener la oración, la vigilancia y la humildad no es opcional, sino esencial. El orgullo es una de las trampas más sutiles. Cuando el escogido comienza a notar su influencia o sus dones, puede caer en la ilusión de pensar que todo proviene de él. Pero el verdadero escogido sabe que nada le pertenece. Todo es gracia. El reconocimiento de esa dependencia lo mantiene protegido. Saber que no es dueño de la unción, sino un canal, lo mantiene puro. Dios no busca perfección, busca disponibilidad. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, deposita sobre él una autoridad que no puede ser imitada. Esa autoridad no es la de quien grita o impone, sino la de quien camina en coherencia. Cuando el escogido habla, hay peso en sus palabras, porque fueron forjadas en la experiencia. Sus oraciones tienen fuerza porque nacen del quebrantamiento. Su fe impacta porque fue probada. Con el tiempo, otros comienzan a reconocer esa luz, aunque no sepan explicarla. Algunos se acercan buscando consejo, otros solo para estar cerca, porque sienten paz. Y aunque eso sea hermoso, también puede volverse una carga. El escogido debe aprender a cuidar su energía espiritual. No puede cargar a todos, ni asumir dolores que no le corresponden. Parte de la madurez espiritual es discernir cuándo ayudar y cuándo dejar que Dios actúe directamente. Muchos escogidos, por compasión, se agotan intentando salvar a todos. Pero hay batallas que no les corresponden. El verdadero siervo entiende que su misión es obedecer, no controlar. En la caminata del escogido también hay estaciones de silencio. Son fases en las que parece que el cielo se cerró. Las oraciones no tienen respuesta y el alma se siente vacía. Es un desierto espiritual, donde el ruido cesa y solo queda el eco del propio corazón. Esas etapas son necesarias. En el silencio Dios no se ha ido. Está probando la fe, purificando la intención. Quiere ver si el escogido busca su mano o su rostro, si ora por amor o por necesidad. Cuando el corazón se mantiene firme incluso en la sequía, entonces llega el río. Después de cada desierto viene una nueva dimensión de fe. El escogido sale más fuerte, más sensible, más consciente del propósito. Aprende que no necesita señales visibles para saber que Dios está presente. Entiende que la fe madura no se basa en emociones, sino en convicciones. Hay un punto crucial que distingue al escogido de todos los demás: su relación con el tiempo. Mientras la mayoría vive apresurada, obsesionada con resultados inmediatos, el escogido aprende a esperar. Comprende que los planes de Dios no siguen el reloj humano. A veces, lo que él considera un retraso es en realidad una protección. Otras veces, lo que parece un obstáculo es una puerta que se abrirá en el momento exacto. Esa paciencia no es pasividad, es sabiduría. Saber esperar sin desesperar es un arte espiritual. El escogido entiende que cada estación tiene su propósito. Hay tiempos de siembra, de poda y de cosecha. No puede forzar el fruto antes de que madure. Cuando aprende a caminar en ese ritmo divino, su vida se llena de armonía. Deja de pelear contra el tiempo y empieza a fluir con el propósito. Esa serenidad lo diferencia en medio del caos. Mientras otros se impacientan, él descansa.
no porque no tenga problemas, sino porque sabe que todo coopera para su bien. La confianza se convierte en su escudo, la fe en su ancla, la esperanza en su horizonte. El escogido también experimenta una transformación en la manera de ver la vida. Lo que antes era motivo de queja, ahora se convierte en aprendizaje. Las heridas dejan de ser cicatrices y se vuelven testimonios. Cada lágrima se transforma en semilla. Cada caída en impulso para levantarse con más fuerza. Esa madurez no llega de un día para otro. Es fruto de años de lucha, oración, renuncia y fe. Pero una vez alcanzada, convierte al escogido en un faro. No necesita hablar de esperanza, se ha convertido en ella. Cuando el escogido llega a este punto, su vida comienza a reflejar la esencia del reino. Ya no vive para sí mismo, sino para manifestar el propósito de aquel que lo llamó. Sus palabras tienen poder porque vienen del Espíritu y sus acciones llevan consuelo porque nacen del amor. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Donde había duda, ahora hay certeza. El escogido aprende que el verdadero poder no está en la fuerza ni en la influencia, sino en la obediencia. Ser obediente cuando todo va bien es fácil, pero hacerlo en medio de la incertidumbre es lo que demuestra la profundidad de la fe. Y es ahí donde el carácter celestial se forma. Cada batalla enfrentada, cada lágrima derramada, cada noche sin respuestas, se convierte en una semilla plantada en la eternidad. Nada se pierde. Dios recoge cada detalle, cada intento, cada oración silenciosa. En el tiempo correcto, todo se transforma en cosecha. Por eso, el escogido camina con esperanza, incluso cuando no entiende el camino. Sabe que la fe no es ver, sino confiar. Su confianza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que lo llamó. Y esa convicción le da una fuerza que el mundo no comprende. Hay una unción especial sobre aquellos que perseveran. No porque sean perfectos, sino porque se niegan a rendirse. La perseverancia es la llave que abre las puertas del propósito. Mientras otros se cansan, el escogido sigue orando. Mientras otros dudan, él sigue creyendo. Esa constancia atrae la atención del cielo. Con el tiempo, Dios empieza a usar su vida como testimonio. Lo que antes fue dolor, se convierte en mensaje. Lo que fue escasez, se transforma en generosidad. Lo que fue derrota, se convierte en victoria. El escogido entiende que todo lo que vivió tenía una razón, y que cada paso lo estaba preparando para servir con más compasión, sabiduría y humildad. Y cuando finalmente llega el momento del cumplimiento, no hay orgullo en su corazón, solo gratitud. Sabe que no fue su fuerza la que lo llevó hasta ahí, sino la mano invisible de Dios que lo sostuvo todo el tiempo. Esa conciencia lo mantiene en su lugar, en el centro de la voluntad divina. El escogido no busca fama ni reconocimiento. Sabe que la verdadera recompensa no está en los aplausos de los hombres, sino en escuchar aquella voz que dice: «Bien, siervo fiel». Esa es la meta final, la mayor aspiración del alma que fue llamada. A medida que el tiempo pasa, el escogido comienza a notar que su vida influye más de lo que imagina. Su testimonio rompe cadenas, su fe abre caminos, su oración protege hogares. Aun sin saberlo, se convierte en instrumento de liberación y consuelo para muchos. Es como una antorcha encendida en medio de la noche,
Y aunque enfrente nuevas batallas, porque las pruebas no cesan, ya no las ve como castigos, sino como oportunidades de demostrar confianza. El miedo se convierte en aliado, el dolor en maestro y el silencio en altar. Todo coopera, todo enseña, todo edifica. En esta etapa el escogido entiende que la presencia de Dios no depende de emociones intensas ni de señales extraordinarias. Descubre que Él está en lo cotidiano, en una conversación, en una mirada, en un amanecer. Aprende a reconocerlo en lo simple y eso cambia completamente su manera de vivir. Ya no necesita pruebas porque su corazón está convencido. Ya no busca respuestas porque confía en los tiempos. Ya no lucha contra el proceso porque entiende que el propósito está en cada paso. Esa paz, ese equilibrio es el sello final de su madurez espiritual. Pero incluso en ese nivel, el escogido sabe que no ha llegado al final. Cada día sigue siendo un nuevo comienzo. Dios continúa revelando, moldeando y expandiendo su propósito. La elección no termina con la victoria. Se renueva con cada amanecer. Y así, el escogido vive entre la tierra y el cielo, con los pies firmes en el suelo, pero el corazón conectado al trono. Sabe que su misión no es solo recibir, sino dar. No solo ser bendecido, sino ser bendición. Su vida se convierte en una ofrenda viva. El mundo puede no entenderlo, puede juzgarlo, puede incluso rechazarlo, pero él ya no busca comprensión humana. Su mirada está en lo eterno. Camina en paz, sabiendo que su nombre está escrito en el corazón de Dios. Cuando los vientos soplan, no se tambalea. Cuando las aguas suben, no se ahoga. Cuando la oscuridad llega, no teme, porque sabe quién lo guía. Esa certeza lo hace invencible, no porque no caiga, sino porque siempre se levanta. El escogido comprende que fue llamado no para huir del mundo, sino para iluminarlo. Cada gesto, cada palabra, cada acto de amor es una semilla de luz que deja en el camino. Y aunque a veces parezca que nada cambia, él confía. La luz nunca deja de brillar, aunque el ojo humano no la vea. Y así sigue, día tras día, sembrando en silencio, amando sin medida, perdonando sin límites. Porque dentro de su alma arde una llama que nada puede apagar. La certeza de que fue escogido no por mérito, sino por amor. Y ese amor, que lo encontró cuando nadie más lo veía, será el mismo que lo sostendrá hasta el final. Porque los escogidos pueden tropezar, pueden dudar, pueden llorar, pero nunca serán olvidados. Están grabados en la palma de las manos del Eterno, y cuando llegue el día en que todo se revele, cuando las lágrimas sean enjugadas y los misterios aclarados, el escogido entenderá que valió la pena cada lucha, cada espera, cada oración. Verá con sus propios ojos lo que solo creía por fe. Ese será el momento en que todas las piezas encajen, en que el alma se rinda en adoración y diga: ahora entiendo, Señor, todo tuvo sentido, porque al final el mayor signo de ser escogido no son los dones, ni las visiones, ni los milagros. Es la capacidad de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona, de servir como Él sirvió. Ese es el verdadero sello del cielo en la tierra, y mientras tanto, el escogido sigue caminando. No busca reconocimiento, no persigue aplausos, no compite con nadie.
solo sigue la voz que lo llamó. Y cada paso que da, cada semilla que deja, cada alma que toca, es una extensión del reino en movimiento. Así es la vida de los escogidos, marcada por pruebas, guiada por la fe y coronada por la gracia. No caminan por vista, sino por promesa. No viven del pasado, sino del propósito. Y aunque el mundo no los entienda, el cielo los celebra. Porque en cada generación Dios levanta a hombres y mujeres que llevan su fuego, que restauran lo que fue roto, que sanan lo que estaba perdido. Y si estás leyendo estas palabras y sientes que algo dentro de ti despierta, no es casualidad. Es el Espíritu confirmando que también tú fuiste escogido. No porque seas el más fuerte, sino porque fuiste dispuesto. No porque seas perfecto, sino porque dijiste sí. Y ese sí es suficiente para que el cielo se mueva a tu favor. Así que no temas. No importa lo que enfrentes, ni lo que hayas perdido. Si Dios te escogió, nada ni nadie podrá detener lo que Él comenzó en ti. La obra será completada, el propósito será cumplido y la gloria será toda de Él. Amén.